domingo. Qué gusto, hermanos, poderles ver nuevamente, poder compartir juntos la palabra del Señor. Semanas atrás cerramos la primera temporada de Vida en Grupos. Vida en Grupos es esa actividad que tenemos como iglesia en la cual a través de grupos pequeños podemos estudiar juntos la palabra del Señor, y lo llevamos por temporadas. Y entonces la primera parte del año comenzamos más o menos a finales de enero, terminamos antes de comenzar Semana Santa esta primera temporada, y es un tiempo en el que usted puede compartir con personas un poco más cercano. Entonces déjeme hacer aquí un pequeño paréntesis. Estamos por arrancar la segunda temporada del año de Vida en Grupos. La próxima semana, esta semana no, sino hasta la otra, arranca Vida en Grupos. Si usted no es parte de uno de estos grupos, si quiere ser parte de alguno de ellos, por favor, díganos, déjennos sus datos con alguno de los pastores. Allá está el hermano Daniel, con Gabriel, puede ser también con Adriana allá atrás al terminar. Déjenos sus datos. Recuérdenos que usted está pendiente. Algunos hermanos quedaron pendientes la temporada pasada de entrar en uno de estos grupos. Y entonces, si usted no es parte de uno de estos grupos, si quiere ser parte de ellos, avísenos por favor. Si usted ya es parte de un grupo, le animo a que regrese con su grupo pequeño y que esta nueva temporada también pueda ser de ánimo y bendición para su vida. La temporada pasada en Vida en Grupos hablamos acerca de esa tarea tan indispensable que Dios nos da de administrar nuestro dinero. La serie se llamó Si mi dinero hablara, y la intención era que usted y yo pudiéramos aprender a través de la palabra de Dios qué es lo que Dios dice acerca del dinero y cómo manejarlo de una manera muy específica. Y de hecho, si usted no está en un grupo, pero quiere revisar estos materiales, tenemos nuestra aplicación. Si usted no ha bajado la aplicación, baje la aplicación de la iglesia. Con ese QR lo envía directo para bajar la aplicación si aún no la tiene. Y en la aplicación, entre varios recursos que tiene, usted puede ver cada uno de los estudios que se ven en Vida en Grupos. Entonces, si por alguna razón usted no puede ser parte de un grupo, puede estar revisando y checando los estudios que semana tras semana tenemos en Vida en Grupos. Ahora, Vida en Grupos no es solamente el estudio, tiene que ver con muchas otras cosas más. Entonces, no se conforme diciendo, bueno, ahí tengo el estudio en la aplicación, ya no va a ser parte de un grupo. Al cabo ahí están los estudios. Se estará perdiendo de un 70, un 80% de la experiencia real de pertenecer a un grupo. Pero mi punto es este: quiero hablarle acerca de este tema de dar, por qué damos. Y me pareció interesante porque para aquellos que fueron parte de Vida en Grupos esta última temporada y hablamos acerca de cómo administrar el dinero, de cómo dar, me parece que era necesario poder tener una pequeña conclusión. Si usted no sabe de lo que estoy hablando, de todos modos le va a servir el mensaje, porque el tema de dar dentro de la iglesia siempre se vuelve un tema trascendente, un tema con cierto incomodidad para muchos, ¿no? Empezamos a hablar de dinero, empezamos a hablar de dar, y muchos de nosotros comenzamos a sentirnos incómodos al respecto cuando empezamos a hablar de esto. Pero hoy quiero llevarte a considerar las bases bíblicas. ¿Por qué Dios nos invita a dar? ¿Por qué se vuelve tan necesario dar? ¿Por qué se vuelve importante hablar acerca de este tema? Tal vez usted es la primera vez que nos visita y tal vez no sea el tema que estaría esperando escuchar, pero también déjeme tener su atención por un momento. No se desconecte aún, porque estoy seguro que Dios tiene un mensaje para usted. Porque cuando hablamos de dar, ¿sabe? No solamente se trata de dar dinero, se trata de dar todo lo que usted y yo somos. Y entonces déjeme verlo desde esa perspectiva. Obviamente el dinero es la experiencia más cercana que tenemos de desprendernos de algo, y por eso nos cuesta tanto trabajo. Pero hoy quiero hablarte acerca de esto. ¿Por qué dar? ¿Por qué tú y yo tendríamos que ofrendar, diezmar? ¿Por qué tendríamos que servir en una iglesia? ¿Por qué tendríamos que dar nuestro tiempo? ¿Por qué tendríamos que invertir de nuestro esfuerzo, de todo lo que tú tienes, de los recursos que Dios te ha dado? ¿Por qué los tendríamos que invertir en el reino de Dios? En la Biblia, uno de los temas
muy claros. Tiene que ver con este asunto de dar. Y cuando hablamos acerca de dar, hay bases bíblicas muy, muy claras acerca de por qué tú y yo tendríamos que ofrendar nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestro talento. Voy a insistir en esto, no quiero hablar solamente de dinero, quiero hablar acerca de entregar todo lo que tú tienes. Y entonces, mira, así es como funciona la economía de Dios, así es como funciona el hecho de pensar, ¿por qué tendría que dar? Bueno, el primer principio es que Dios deja bien claro que Él es el dueño de todo, Él es el jefe, Él es el propietario, es el dueño de todo. El salmista lo captó allá en el Salmo 24, en el versículo 1, con estas palabras. Dice, del Señor son el mundo y sus habitantes. Así de claro, nada queda fuera de lo que Dios es dueño. Él es el dueño del mundo, del universo, de la creación, pero también de los que lo habitan. Él es dueño de todo. Y entonces este es un principio bien claro en la palabra de Dios que tú y yo tenemos que entender. No importa en qué posición te encuentres, si eres un seguidor de Jesús o no, la cosa es que Dios es el dueño de todo. Él es el propietario de todas las cosas. No hay nada que se escape de eso. Cuando tú y yo sentimos que algo es nuestro, déjame decirte que estamos equivocados. Todo es de Él. Ahora, Dios nos ha dado el privilegio, nos ha dado la oportunidad, nos ha dado el regalo, nos ha dado la bendición de convertirnos en administradores de lo que es de Él. Si Él es el dueño de todo, Él es el dueño de la creación, Él es el dueño de nuestras vidas, es el dueño del tiempo, si es el dueño de todo, Dios en su misericordia nos deja manejarlo y nos da esa oportunidad de que tú y yo seamos esos administradores. Ese fue el plan de Dios desde el principio. En Génesis 1, en el versículo 28, dice que Dios bendijo a la humanidad de la siguiente manera. Dice, los bendijo Dios. La humanidad en aquel momento eran Adán y Eva. Les dio estas palabras y les dijo, reproduzcanse, multiplíquense y llenen la tierra, domínenla, sean los señores de los peces del mar, de las aves de los cielos y de todos los seres que raptan sobre la tierra. Mira qué hermoso regalo Dios nos ha dado a la humanidad. Nos dejó el privilegio de administrar lo que es de Él. Y por eso a veces nos confundimos y por eso a veces nos sentimos dueños de las cosas, pero la realidad es que Dios nunca renunció a su propiedad. Él sigue siendo el dueño de todo, pero nos da la oportunidad de administrar lo que Él nos ha dado. Si lo llevas a tu vida, déjame decirte que ese dinero que tú y yo tenemos en el banco, Dios nos da la oportunidad, nos da la bendición de que tú y yo decidamos gastarlo como querramos, ¿no es cierto? Dios nos da ese privilegio de comprar lo que consideramos que es mejor, de invertirlo donde creemos que es mejor, pero el principio sigue vigente. Dios es el dueño de todo. Que Dios nos dé permiso de hacer eso no quiere decir otra vez que Dios haya renunciado a su propiedad. Dios sigue siendo el dueño de todas las cosas. Es un principio bíblico muy, muy claro. Pero hay otro principio también importante cuando hablamos acerca de ser administradores, de poder administrar lo que Dios nos ha dado. Y tiene que ver con que, ¿sabes? Dios ha establecido una manera práctica de adoración a través de dar. Repetimos una y otra vez en cada oportunidad en que damos gracias a Dios por sus bendiciones financieras y recogemos nuestras ofrendas y nuestros diezmos, esta verdad. El entregar nuestras ofrendas es un acto de adoración. Dios estableció esto de una manera muy, muy clara. Dios estableció que el dar, otra vez, Él es el dueño de todo. Él no necesita que tú y yo le demos. Él no está esperando a ver si se nos conmueve el corazón para dar, no. Él es el dueño de todo. Pero Él estableció esta manera práctica para que le rindamos adoración. Como decía Ever, tiene que ver con el pasado y con el futuro. El pasado, reconoces que Dios ha sido fiel, y con un futuro pensando en la esperanza de saber que Dios es el Dios fiel para sostenernos. Nuevamente desde el principio, si checas este pasaje en Deuteronomio 16, encontrarás las palabras del Señor de Dios para su pueblo. Y entonces Él le dijo, 3 veces al año todos tus varones se van a presentar delante del Señor en el lugar que Él escoja. Se presentarán en las fiestas solemnes de los panes sin levadura,
en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de las enramadas. Y note lo siguiente: y ninguno de ellos se presentará delante del Señor con las manos vacías. Cada uno presentará sus ofrendas conforme a la bendición que el Señor tu Dios le haya dado. Dios se lo dejó bien claro a su pueblo. Dijo: cada vez que vengan conmigo, tienen que traer algo. Y mira, yo sé que si lo dejamos en el plano religioso se puede escuchar muy imponente y tal vez hasta un poco desagradable. Pero la verdad es que no somos tan ajenos a eso. Mira, es un acto de socializar, ¿no es cierto? Cuando te invitan a alguien a compartir con ellos una comida o una cena, es muy común que tú quieras llevar algo, ¿no es cierto? Y te invitan a pasar un tiempo con alguien y tú sientes la necesidad de, bueno, quiero llevar algo, puedo llevar un pastel, puedo llevar un postre para compartir con aquellos que me van a recibir en su casa, ¿sí o no? Es algo social que hacemos, ¿no es cierto? Es algo que no debería ser tan extraño, que Dios nos pida que cuando vengamos a su casa traigamos algo. Mi abuela materna decía que cuando fuéramos a visitarla, aunque fuera una piedra envuelta, pero que lleváramos algo, ¿no es cierto? Es un acto para socializar, ¿no es cierto? Bueno, bájalo a ese nivel y no lo dejes tan lejos pensando en que si venimos a adorar a Dios, debiéramos de traer algo para el Señor. Y ese es el mandato que Dios da. Dios dejó esta manera práctica de adoración para Él. Cada vez que tú y yo ofrendamos debería ser un acto de adoración, y es un principio bíblico que está una y otra vez a través de la palabra de Dios en cuanto al tema. Pero hay otro principio, y es que, ¿sabes? Dios espera que tú y yo podamos producir, podamos rendir fruto con lo que Dios nos ha dado. Mira las palabras del apóstol Pedro allá en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Dice: ponga cada uno al servicio de los demás el don que haya recibido. Es decir, el regalo, la bendición que haya recibido. Y sea un buen administrador de la gracia de Dios en sus diferentes manifestaciones. Lo que el apóstol Pedro está diciendo aquí, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, es de que, ¿sabes? Dios espera que lo que ha invertido en ti y en mí rinda fruto en medio de nuestra vida y en medio de nuestras relaciones con los demás. Dios nos ha dado regalos, Dios nos ha dado dones espirituales, pero nos ha dado dones materiales, nos ha dado diferentes dones, dice, en sus diferentes manifestaciones. No lo podemos encerrar solamente a dones espirituales, son todos aquellos regalos que Dios nos ha dado. Dice que en su gracia, en su infinita gracia, Dios nos ha dado. Y el apóstol nos recuerda: todos los que hemos recibido algo, pongan eso al servicio de los demás. En otras palabras, ¿sabes lo que Dios te ha dado? Un principio bíblico es que Dios espera que tú lo pongas al servicio de los demás. Qué interesante. Dios nos da no solamente para nosotros, y es un tema recurrente en los estudios de vida en grupos, pensar que Dios nos ha bendecido para nuestro propio bien. Pero cuando entiendes esto, te das cuenta que ¿no será que Dios nos bendice para bendecir a otros? Y qué interesante pensar que cuando tienes más recursos, una pregunta sabia tendría que ser: Dios, ¿a quién más podemos bendecir? ¿Por qué me has dado más? Y cuando tienes ese aumento en el sueldo, y cuando ese negocio te sale extraordinario y ganas más de lo que habías pensado, para los seguidores de Jesús esta tendría que ser una pregunta: Dios, ¿ahora qué hago con esto que me has dado? ¿Qué hago con esto que tengo extra? ¿Para qué quieres que lo use? Dios espera que tú y yo rindamos frutos en medio de la bendición que Dios nos da. Y todos estos tienen que ver con los principios bíblicos acerca de por qué damos. Damos porque Dios es el dueño de todo. Somos simples administradores de la gracia de Dios. Y cuando tú y yo damos, es un acto de adoración, es reconocer quién es Él. Y entonces, nuevamente, déjame repetir esto una vez más. Sabes, Dios no solamente quiere tu dinero, Dios está buscando algo más. Y en medio de este acto espiritual, en medio de este asunto de dar, Dios tiene algo especial para ti y para mí.
Yo quiero que tú y yo pensemos un poco en eso. ¿Sabes? Uno de los pasajes extraordinarios acerca de qué es lo que Dios busca cuando nos invita a traer una ofrenda, a entregar algo, es Mateo 5, en el versículo 23 en adelante. Si quieres buscarlo, si no, yo sé que lo vas a recordar. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, imagina la escena. Jesús está diciendo, si vienes a la iglesia, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, dice, deja ahí tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano y después de eso vuelve y presenta tu ofrenda. Mira, este es el principio detrás de esto. Dios no está interesado en el dinero que tú y yo traemos a la iglesia. Dios está más interesado en nuestro corazón. Dios está más interesado en lo que hay en ti y en mí. Son las palabras de Jesús. Mira, en otras palabras está diciendo, mira, si traes tu ofrenda y no estás bien, Dios está diciendo, prefiero que no ofrendes, no traigas tu ofrenda. Ningún pastor diríamos eso, ¿no es cierto? Diríamos, deja la ofrenda y ve y arréglate, hermano. Pero Dios no es así. Dios dice, no me interesa tu ofrenda, deja tu ofrenda ahí, no la quiero, quiero tu corazón, quiero lo que hay dentro de ti. Dios no está dispuesto a recibir una ofrenda de un corazón que no está bien con Él. Qué interesante, ¿no es cierto? Pero eso habla de la clase de Dios que tenemos, un Dios infinitamente santo, un Dios que es infinitamente solemne, un Dios que no tiene por qué mendigar nada de parte tuya y mía. Es un Dios que dice, sabes, me interesa tu corazón. Y si no está bien tu corazón, puedes llevarte tu ofrenda. Arregla primero lo que hay en tu corazón. Porque sabes, al final, sabes lo que está detrás de este mensaje, de que Dios le interesa más nuestro corazón. Es porque Él sabe que hay la raíz del pecado en medio de nuestra vida siempre nos va a destruir. Lo que el pecado hace siempre va a ser separarnos en medio de nuestra relación con el Señor. Dios siempre tiene esto bien en claro. ¿Me ayudas hoy para cambiarle aquí? Mira, el pecado lo que hace es que nos separa no solamente de Dios, sino también de las personas. Dios sabe, Dios entiende que cuando hay pecado en nuestras vidas, cuando hay algo en ti y en mí, lo que sucede es de que no solamente nos aparta de Dios, que esa es una realidad. El pecado rompe nuestra relación con nuestro Padre, pero también el pecado rompe nuestra relación con las personas. El pecado viene a destruir todo. Y por eso a Dios le importa más la condición de nuestro corazón que nuestro dinero. Sin embargo, ¿sabes? Dios nuevamente dejó esta práctica de adoración en medio de dar, porque es a través de la adoración en que tú y yo conectamos con Dios. Y cuando tú y yo adoramos, y cuando tú y yo en un acto de adoración le entregamos a Dios no solamente nuestro dinero, sino nuestros talentos, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo para que el reino de Dios crezca. En medio de un acto de adoración, ¿sabes? Tú y yo conectamos con Dios. La adoración es el medio en que nuestros corazones conectan con Dios. Y es en medio de esa relación, es en medio de este conectar con Dios que, ¿sabes? Sucede algo extraordinario. Dios comienza a sanar nuestra vida. Y en medio de la sanidad que Dios trae a nuestros corazones, ¿sabes? Podemos arreglar nuestra relación con las personas que están a nuestro alrededor. Piénsalo. ¿Por qué se rompen las relaciones muchas veces con las personas que están a nuestro alrededor? No son por nuestras mismas enfermedades emocionales, por aquellas cosas que estamos trabajando en nuestra vida, ese mal carácter, esa ansiedad, esas cosas que a veces traemos y que no nos dejan conectar con la gente. Déjame decirte, mi querido amigo, mi querido hermano, que es en medio de una relación con Dios en que nuestras vidas son cambiadas y restauradas. Aquello que está roto, Dios lo une nuevamente. Aquello que no tiene vida, Dios le da vida. Aquello que no tiene sentido, Dios le da sentido en medio de la vida. Aquellas heridas del corazón, Dios las sana, por muy profundas que sean.
Y sabes, no es algo mágico, no te estoy hablando de cosas irreales, es tan real que es en medio de la relación con Dios en que tu corazón y mi corazón pueden ser sanados. Y en medio de nuestra sanidad, de nuestras heridas, ¿sabes lo que resulta? Es que podemos relacionarnos con los demás. Si bien es cierto, la Biblia nos llama a soportarnos los unos a los otros, ¿no es cierto? Pero no se trata de que, bueno, sopórtenme con todos mis traumas. No, ¿sabes? Es en la iglesia, en medio de esta comunidad de fe, donde en medio de animarnos en una relación con Dios, tú y yo somos sanados. Y entonces las relaciones pueden ser vivas, pueden ser reales. Y podemos relacionarnos. Y entonces, si tú estás sano, puedes soportar a aquel que está en ese proceso de sanidad. Dios sabe que el pecado nos destruye, nos separa de Dios, nos separa de las personas. Pero Él sabe que en este acto de adoración, de entrega, que va más allá del dinero, que va más allá de lo material, que va más allá de las matemáticas humanas, es esa relación íntima con Él, es esa vida espiritual con Él lo que a Dios le interesa. Y cuando tú y yo entendemos entonces que ¿por qué debiéramos ofrendar? ¿Por qué tenemos que dar? Y entendemos este principio de que Dios quiere nuestro corazón, Él está más interesado con eso. Podemos ser libres de algunos prejuicios en medio de nuestra vida cuando hablamos acerca de dar. Aquellos prejuicios de decir, en la iglesia nomás vas a que te pidan dinero. Y quién sabe en qué lo usen. Y quién sabe quién se quede con ese dinero. Y si piensas así, no te culpo, porque yo sé que ha habido muy malos administradores, ya ha habido gente que ha abusado de eso. Pero no es lo que Dios dice acerca del dinero. Dios dice, ¿sabes? Yo quiero que me des como un acto de adoración porque hay bendición en medio de eso. Quiero tu corazón. No quiero simplemente tu dinero, ni quiero solamente tu talento y no quiero solamente tu esfuerzo. Quiero tu corazón. Y es en medio de este estilo de vida, de dar, y por qué Dios lo estableció de esa manera, es porque Dios busca que tú y yo cada vez seamos mejores, que seamos perfeccionados en Él. Y entonces, mira, déjame te lo explico con la siguiente historia, allá en Mateo capítulo 19, comenzando en el versículo 16. Si tienes tiempo en la iglesia vas a acordarte de la historia, si no, pon atención, es una historia extraordinaria. Dice que de pronto alguien vino y le dijo, es decir, vino una persona y le dice a Jesús, Maestro, ¿qué de bueno debo hacer para obtener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es bueno, pero si quieres entrar en la vida, practica los mandamientos. Aquel le preguntó, ¿cuáles? ¿Cuáles mandamientos? Y Jesús le respondió, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Nota las palabras del versículo 21. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Después de eso, ven y sígueme. Cuando el joven oyó estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto les digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Una vez más les digo que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios. Cuando sus discípulos oyeron esto, se quedaron muy sorprendidos y dijeron, entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró y les dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué ganaremos con eso? Jesús le dijo, de cierto les digo que cuando todo sea hecho nuevo y el Hijo del Hombre ocupe el trono en su gloria, también ustedes, los que me han seguido, ocuparán 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Cualquiera que por causa de mi nombre haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierra, recibirá 100 veces más y también heredarán la vida eterna. Muchos de los que ahora son los primeros serán los últimos y los que ahora son los últimos serán los primeros. Es una escena extraordinaria de este momento que
este joven se acerca. Pero en medio de tantos principios que podemos sacar de aquí, déjame llevarte a lo que me parece que es el meollo de esto. Estamos hablando acerca de dar. Y es la historia de un joven que tiene mucho por dar, tiene mucho dinero. Eso es el joven rico. Alguien le puso este título a esta porción bíblica. Y él tiene mucho que dar, pero también se cree muy bueno. Y entonces, en medio de esto, él busca a Jesús y le pregunta: ¿qué es lo que tengo que hacer para heredar el reino, para tener vida eterna? Él está esperando unas palmadas y decirle: tú no necesitas nada, lo has hecho todo bien. Porque Jesús le dice: cumple los mandamientos. Y él se sentía tan bueno que dice: ya todo eso yo lo hago desde mi juventud. Todo eso yo lo he hecho desde mi juventud. Y me encanta Jesús. Qué bueno que yo no soy Jesús ni Dios, porque yo lo hubiera expuesto y le hubiera dicho: eres un mentiroso. Claro, ¿te acuerdas tal día, tal fecha? Él era Dios mismo, sabía todo, sabía lo que había en el corazón de aquel joven. Obviamente le hubiera sacado varios pecados ahí y lo hubiera expuesto ante todos. Obviamente esto no lo has hecho desde tu juventud. Él arrogantemente dijo: todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Pero me encanta Jesús, que no lo ridiculiza, no lo expone ante la gente que está ahí. Note las palabras de Jesús y le dice: si quieres ser perfecto. Todavía le da ese derecho de que él diga: oye, pues no estoy tan mal, soy alguien bueno. Pero Jesús lo lleva al otro nivel. Y esto es lo extraordinario del evangelio. Dios nos lleva siempre en nuestra vida a un siguiente nivel. Y Dios le dice: mira, no es cierto que lo has cumplido, pero si quieres ser perfecto, entonces ofrenda todo lo que tienes, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y sabes, lo que Jesús le estaba diciendo a este hombre es que, sabes, la forma en que tú y yo somos perfeccionados es en el amor hacia el prójimo. Lo que Jesús le estaba diciendo a este hombre: ¿quieres ser perfecto? Ama a tu prójimo. Alguna vez le preguntaron a Jesús y le dijeron: Jesús, ¿cuál es el mayor mandamiento? De los 10 que tenemos, ¿cuál sería el mejor? ¿Cuál es el mayor mandamiento que podemos hacer? Y la respuesta de Jesús fue bien clara. El mayor mandamiento es: ama a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo lo que tú eres. Y luego añadió: y ama a tu prójimo como a ti mismo. Dijo: quien cumpla esto estará cumpliendo toda la ley. ¿Sabes? Cuando hablamos acerca de dar, Dios quiere perfeccionarnos en el amor. ¿Sabes? No importa cuánto seamos capaces tú y yo para hacer. No importa cuándo ofrendemos, no importa cuán dispuestos estemos para sufrir por alguien, no importa qué tanto sacrificio haces si no amas. El apóstol Pablo allá a la iglesia en Corintio le escribió y les dijo: puedo hablar en lenguas, puedo hacer milagros, puedo hacer muchas cosas, pero si no tengo amor, dijo, de nada sirve. Vengo a ser como un tambor, como algo que nomás hace ruido, pero no sirve. ¿Sabes? Cuando hablamos acerca de dar nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros recursos más preciados, tiene que ver con el amor. Y es lo que Jesús enfrentó a este joven. Y cuando tú y yo damos algo, cuando tú y yo traemos nuestra ofrenda y nuestro diezmo, tenemos que darlo con amor. ¿Sabes? Como iglesia nos esforzamos porque cada centavo que tú y yo ofrendamos pueda repercutir en una muestra de amor para la gente que está alrededor nuestro. Y mucho del dinero que tú y yo ofrendamos se va a nuestros hermanos misioneros, y la idea es que ellos tengan dinero, sí, para pagar la luz y pagar la renta de donde viven y tengan que comer, pero ese no es el fin. El fin es que ellos puedan tener esos recursos y puedan tener luz y puedan tener comida y puedan tener lo suficiente para ir y mostrar el amor de Dios a aquellos que tanto lo necesitan. Y como iglesia es lo mismo. ¿Sabes? Nuestro propósito es que el amor de Dios pueda alcanzar a aquellos que tanto lo necesitan. Y
que tú y yo nos sintamos abrazados en una iglesia, y que tú y yo nos sintamos amados, y que tengamos un lugar de refugio donde ir, donde estar, una comunidad de fe. Y entonces cuando tú y yo damos, ¿sabes? Tenemos que ser enfrentados ante esto, ¿sabes? Tenemos que dar amando a los que están a nuestro alrededor. Otra vez, se trata de hacer crecer ese amor de Dios en medio de nuestras vidas. Déjame terminar con lo siguiente. Al final, todo tiene que ver con el ejemplo de Jesús. La vida cristiana tiene que ver con esto. Si te preguntas, ¿cuál es el propósito de ser un seguidor de Jesús? Si tú estás aquí y no tienes una relación con Cristo y te preguntas, ¿cuál es el chiste de seguir a Jesús? ¿Sabes? No se trata de que cambies de iglesia. No se trata simplemente de que dejes de ir a un lugar para que vengas a otro. No se trata de una lista de reglas que tengamos y decir, bueno, ahora eres cristiano, tienes que hacer esto y esto y esto otro. No, ese no es el objetivo de ser un seguidor de Jesús. El objetivo de ser un seguidor de Jesús, de ser un discípulo de Jesús, es llegar a ser como Él. Esta es la meta final. Esto es lo que aspiramos todos los que seguimos a Jesús. De esto se trata. No solamente ser moralmente mejores y más buenos. No, de eso no se trata la vida cristiana. No se trata de, antes decía malas palabras, yo ahora ya no digo. Conozco gente que no tiene una relación con Dios y cambió sus hábitos. Antes tomaban y ya no toman porque ya no les llamó la atención. Eso no es el evangelio. El evangelio tiene que ver con una relación con Cristo que nos vuelve igual a Él. De eso se trata el evangelio, que tú y yo caminemos con Él de tal forma en que Cristo se ha revelado en nosotros, se ha mostrado en nosotros, y tu carácter y mi carácter puedan manifestar el carácter de Cristo. Nuestras acciones manifiesten las acciones que Dios haría, que Cristo haría. De eso se trata la vida cristiana. Por eso vale la pena seguir a Jesucristo otra vez. No se trata de religión, se trata de una relación que me cambia y me transforma a la imagen del mismo Señor y Dios. Y entonces, si queremos ser como Él, ¿sabes? Estas palabras de Jesús se vuelven bien interesantes. Jesús dijo, por eso el Padre me ama. Como si Él estuviera diciendo, ¿quieres saber por qué el Padre me ama? ¿Por qué tengo el amor de Dios en mi vida? Por una razón, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la doy por mi propia cuenta. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Este es el mensaje, ¿sabes? Jesús enfatizó y dejó muy claro esta verdad. Él se entregó por ti y por mí. Nadie lo obligó. El pecado no lo obligó a ir a la cruz. Él no estaba obligado a ir a la cruz. Y Él lo deja bien claro. Yo pongo mi vida. Y Él lo enfatiza por mi propia cuenta. Nadie obligó, ni Satanás obligó que Cristo fuera a la cruz, ni nuestro pecado. Nadie lo obligó. Él puso su vida voluntariamente por ti y por mí. Siempre cuando hablamos de dar, y más de los diezmos y las ofrendas, habrá esta discusión y este debate, si tenemos que ofrendar o no. Si es algo que estaba allá en la ley del Antiguo Testamento y ya estamos bajo la gracia, ya no tenemos que dar. Y no, yo no creo que el diezmo sea bíblico. Y he escuchado tantas cosas de esas. Y no es mi intención debatir aquí, ni tampoco convencerte de dar. Porque es otra de las características de la palabra del Señor, ¿sabes? La Biblia no trata de convencer a nadie. Simplemente declara la verdad y simplemente lo hace. Cuando hablamos entonces de dar, ¿sabes? Me parece que esto nos deja en la posición correcta. No se trata si es una ley que tenemos que obedecer o no, si ya estamos bajo la gracia y no tenemos que dar, no. Se trata de una sola cosa. Hubo alguien, hay alguien que te amó de tal manera que se entregó todo por ti. Hay alguien que te ama tanto, que ha dado lo mejor que tenía,
a su propio hijo en favor tuyo. Y lo hizo por amor. Nadie ha puesto la vida por mí. Tal vez por ti tampoco, no lo sé. Pero cuando lo pienso digo, ¿quién de mis amigos se pondrían delante para dar la vida por mí? Y sé que me quieren, sé que les caigo bien y que algunos me quieren de verdad, pero estoy seguro que ni en mi familia habría alguien que pusiera su vida por mí. Y cuando pienso que hubo alguien que sí lo hizo, no queda opción. No puedo negociar con Él. No puedo decir, Dios, ¿cómo te doy algo? No puedo hacerlo. La reacción cuando entiendes todo lo que Dios ha dado y que alguien ha puesto su vida por ti, la reacción es, Dios, aquí estoy. Aquí está mi vida, aquí está mi dinero, aquí están mis talentos, aquí está todo lo que soy. Es para ti. Pero se nos olvida bien fácil lo que Dios ha hecho por ti y por mí. Se nos olvida, tenemos esa amnesia de que se nos olvida lo que Dios ha hecho por ti y por mí. Déjame recordártelo, Dios te amó tanto que lo dio todo. Y cuando se trata entonces de dar, y cuando entiendes este detalle de que hubo alguien que se entregó por ti y por mí, lo menos que podemos hacer sería, Dios, aquí está mi vida. Aquí está lo que soy, lo que tengo, todo es para ti. Porque el ejemplo de Jesús es que al entregarse se entregó completo, todo. No un 10%, no una limosna, no lo que le sobró, lo dio todo. ¿Sabes? Déjame nuevamente dejarte con este pensamiento. ¿Por qué damos? Simplemente porque alguien lo dio todo. ¿Por qué damos? Porque es un acto de adoración. Y déjame aclarar algo, mi querido hermano, mi querido amigo que estás aquí. Tal vez alguien esté pensando, el pastor está un poco desesperado porque bajaron los ingresos o porque no tienen dinero. Déjame decirte que en lo más mínimo estoy ansioso, ni los pastores ni el liderazgo de la iglesia estamos ansiosos por el dinero. Dios nos ha demostrado una y otra vez que Dios suple, que Dios da a manos llenas. Y en medio de esas experiencias que te puedo contar muchas veces cómo Dios suplió para pagar las ofrendas de los misioneros, para pagar sueldos, para pagar lo que hacía necesario en la iglesia, ¿sabes? De verdad que no estamos nada ansiosos por eso. Pero hay algo que sí hay en mi corazón y sí hay una carga en mi corazón y que podría decirlo, sí, estoy ansioso por eso. Y es que, ¿sabes? Sí deseo y sí quiero que tú y yo podamos mantener una relación con nuestro Padre bien real, que seamos libres de ese deseo de lo material y que podamos tener la libertad para dar, que podamos tener la libertad para entregarnos todo a nuestro Dios, sabiendo que Él es un Dios fiel. Nuevamente, no estamos ansiosos por recibir más dinero. Estamos ansiosos porque cada uno de nosotros, como parte de la iglesia Jerusalén, podamos vivir en libertad y que el amor al dinero no nos ate y no nos mantenga esclavos y que no estemos esclavizados a buscar más cosas materiales, que no estemos esclavizados a no tener tiempo para invertir en el reino de Dios y decir, es que no tengo tiempo porque tengo que trabajar y no tengo tiempo para invertir, para servir a otros y no tengo tiempo porque tengo que pagar y tengo que hacer esto y lo otro. ¿Sabes? Deseo de todo corazón que tú y yo podamos ser libres de esa presión en la cual vivimos y podamos vivir en libertad de decir, Dios, tú eres el dueño de todo y además eres nuestro Padre y has dado promesas extraordinarias y nos invitas a que no estén ansiosos por nada. Tenemos un Padre bueno que solo da cosas buenas a sus hijos
y que seamos una iglesia entonces libre para dar nuevamente, porque damos, ¿sabes? Damos no solo nuestro dinero, sino nuestro tiempo, nuestro talento, nuestros recursos, porque alguien se dio completo por nosotros. El Dios que amamos, el Dios que servimos, lo dio todo y por tanto se merece todo de nosotros. ¿Qué les parece si oramos? Dios, qué bueno eres. Nos has dado, Señor, el enorme privilegio de administrar todo lo que nos has dado. Al grado, Señor, que nos damos el lujo de decidir cuánto dinero te damos, qué porcentaje te damos. Nos damos el lujo de decidir si invertimos tiempo en tu reino para servir a otros o no. Nos damos el lujo, Señor, de decidir qué tanto, Señor, queremos darte de lo que tú nos has bendecido, de lo que tú nos has dado. Dios, hoy reconocemos que tú eres el dueño de todo, eres el dueño de nuestra vida. Si tenemos vida y salud es por tu gracia y tu misericordia. Gracias por los bienes materiales que nos permites tener. Dios, enséñanos a poder entender que nuestras satisfacciones, Señor, no vienen de las cosas materiales o de lo que tenemos. Enséñanos, Dios, que todo lo que necesitamos, Señor, está en ti. Que lo que el dinero, la fama de un buen trabajo, aún la satisfacción y el que puede traer el éxito en nuestras vidas, Señor, es algo, Señor, que solamente podemos encontrar en ti. Enséñanos, Señor, a ser libres de toda esa presión en la cual vivimos y encontrar en ti, Señor, lo que ni el dinero, ni la fama, ni el éxito laboral puede darnos. Esa paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento. Esa libertad, Señor, del pecado. Esa libertad, Señor, para servir a otros, para servirte a ti. Esa libertad, Señor, de sabernos tus hijos y que, Señor, no tenemos que impresionar a nadie cuando estamos ante los pies de la cruz. Dios, haznos una iglesia, Señor, que dé con gracia, que dé, Señor, a manos llenas. Danos una iglesia, Señor, que dé con amor por el prójimo.